adolescentes, pasen a su lugar, los adolescentes, ¿por qué se levantó el hermano? Ok. Salen a su lugar, ahí van a tener su enseñanza, su clase, oren por nuestros jóvenes. ¿Cuántos oran por los jóvenes? ¿Sí? Ellos están ahorita siendo muy bombardeados con tantas cosas que ni siquiera a mí me tocaron. Ya hay cosas muy feas ahí, pero creemos que Dios tiene, como lo cantábamos ahorita, ¿verdad? En la palabra de Dios, creemos que tiene el poder para convencer, para redarguirnos y para redarguir y conquistar el corazón de nuestra juventud y que puedan vivir apasionados por Cristo. Amén. Bien, pues vamos a continuar entonces. El tema de hoy es el número 29, es de la serie La Iglesia que sabe adorar, y el título de hoy es La adoración en Getsemaní, o la adoración en el Getsemaní, como usted apuntar ahí. Bueno, acompáñame a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 36. Fíjese, vamos a estar leyendo ahí. Mateo, capítulo 26, versículo 36. Y vamos a leer, y con la gracia, con la ayuda y la guía del Espíritu Santo vamos a aprender de esta enseñanza. Amén. Dice así, 26:36 de Mateo. Dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy y oro. Fíjense. Y luego vámonos al versículo 39, más adelante, porque aquí es donde sucede algo crucial en este pasaje. En el 39 dice: Yendo poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Acompáñame a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Oremos. Dios Padre, damos gracias una vez más porque nos concede estar aquí. Gracias por la fuerza, la salud, nuestro trabajo, por nuestra casa, nuestro hogar, por nuestra familia, por todo hasta el día de hoy, por todas las cosas que han sucedido, por todas las cosas que hemos vivido hasta este momento, hasta este punto en nuestra vida. Hoy queremos reconocer que aunque a veces nos hemos quejado y a veces no hemos comprendido muchas cosas, queremos tomarnos el tiempo para reconocer que la mayoría, si no es que todas las cosas que a veces decimos malas que nos han pasado, son culpa de nuestras malas decisiones, Señor. Son culpa de nuestros malos hábitos, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia y de todas esas cosas que te ofenden, Padre, del pecado. Pero queremos agradecerte que aunque hemos fallado muchas veces, de muchas maneras, hoy tú nos muestras tu amor y tu misericordia al permitirnos estar aquí. Te pedimos que nos ayudes a estar atentos a tu palabra para poder escuchar tu voz, la voz tras la voz, Señor. Que podamos estar atentos a todo lo que tengas que enseñarnos en esta hora. Más allá, Señor, de lo que a veces podamos decir respecto al que está exponiendo la palabra de Dios, que podamos tener un corazón atento a ti, atento a tu voz, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Bueno, hermanos, es un pasaje bastante, yo en el amor del Señor, yo sé que ustedes son unos asiduos lectores, ¿verdad?, de la Biblia, de la palabra de Dios, pero es un pasaje muy tremendo como todos, donde podemos aprender muchas cosas. Y es un pasaje crucial en la vida de nuestro Señor Jesús, porque aquí se suscitan varias, bueno, en este contexto se suscitan varias cosas. Después de este evento, de lo que sucede aquí en el Getsemaní, es cuando es arrestado, y anteriormente, bueno, habían celebrado la Santa Cena, pero hay mucha riqueza. Como siempre, la palabra de Dios es una fuente inagotable, ¿sí o no? De aprendizaje, de sus verdades. Entonces, si usted, yo oro, ¿verdad?, conforme sea el Señor, les guíe, sean repasando la enseñanza y meditando en este pasaje que está bien profundo también. Pero bueno, el relato de Jesús, hermanos, en el Getsemaní está registrado en los evangelios sinópticos. Esto es en Mateo, lo que leímos ahorita, en Lucas y en Marcos también. Y ya sabemos que cada uno de estos pasajes que son paralelos se complementan, algunos añaden algunas cosas para complementar más. Recuerden que estos escritos, los escritores escribieron de muchos de lo que ellos vivieron, presenciaron, y de lo que la información que recompilaron, y algunos pusieron algunos detalles que otros no pusieron, y se complementa más la historia. Entonces, es un momento de profunda vulnerabilidad, si podríamos decirlo, de obediencia y de entrega, hermanos. Este pasaje no solo revela el sufrimiento
que pudo sufrir nuestro Señor Jesús y lo expresó en sus emociones y en su cuerpo, sino que también nos enseña varias lecciones profundas sobre la adoración en los momentos o en esos momentos que pueden ser muy oscuros en nuestra vida. ¿Cuántos hemos vivido cosas muy difíciles, cosas que incluso nos hemos quejado, que nos han hecho dudar, sí o no? Que hemos casi, como decíamos a veces, tirar la toalla. Decía un pastor, ¿verdad?, que conocimos, no use toalla, mejor, ¿verdad? Pero es parte de nuestra humanidad, sí o no, sentir a veces todo ese dolor, toda esa aflicción, a veces toda esa presión por, por seguir el ejemplo de nuestro Señor, siempre y cuando sea el sufrimiento por hacer lo que Dios nos manda, porque no es lo mismo, ¿verdad?, sufrir por los errores que cometemos por ser desobedientes, no es lo mismo, ¿sí o no? Que de los dos lados hay sufrimiento, pero sufrir por la causa de Jesús es diferente que hacerlo por cuando nos equivocamos, ¿no? Es diferente y ahí es un berrinche ahí, ¿no? Pero sí es cierto que puede ser muy presionante a veces y puede haber, y va a haber, no quiero desanimarlos, pero ¿cuántos saben que la palabra de Dios no nos miente? ¿Cuántos saben que siempre tratamos de aprender la verdad? Pero no quiero asustarlos, hermanos, pero si hemos vivido momentos difíciles, seguiremos experimentando situaciones que van a probar nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. Esto es algo que no podemos quitar, es la vida del cristiano. Pero vamos a aprender de este pasaje cómo es que en medio de todo eso, nuestro compromiso con Dios sigue siendo el mismo, de adorar a pesar de la presión, del dolor, de la aflicción o de la aparente, ¿verdad?, oscuridad que podamos ver. Amén. Entonces vamos a ir leyendo los versículos y vamos a ir explicando algunas cosas que vamos a ir aprendiendo. Amén. Acompáñame a leer otra vez de nueva cuenta Mateo 26:36. Dice así. En este primer punto vamos a aprender que Jesús nos llama al Getsemaní, fíjense, nos lleva al Getsemaní también. Así como Él fue llevado por el Espíritu al desierto, bueno, Jesús nos lleva con Él. Fíjense, entonces llegó Jesús con ellos. ¿Quiénes eran ellos? Pues sus discípulos. Acuérdense que, bueno, aquí otra voy a explicar, ¿no? Con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí. Y ahora fíjense en estas palabras, que a todo el grupo en general les dijo que se sentaran ahí, a donde estaban, en el punto que llegaron, porque Él iba a ir a orar. Fíjense, ¿ok? Les dijo que esperaran ahí. ¿Ok? ¿Cuál es el contexto aquí inmediato de todo esto? Bueno, ¿qué había pasado anteriormente? Ellos venían de celebrar lo que conocemos como la Santa Cena, ¿se acuerdan? Que ellos venían de esto, habían ya era, aquí es el episodio donde, o la parte, ¿verdad?, donde procede el arresto más adelante, pero vienen de celebrar esta práctica que tenemos nosotros que hacer. Entonces ya eran las últimas horas de Jesús antes de ser arrestado aquí. Entonces la noche, el ambiente, pues ya era tarde. Entonces van a este lugar, ¿ok? Jesús viene de encomendarles algo muy importante en la celebración de la Santa Cena y de estipular algunas cosas, de recordarles cuál era su propósito de venir aquí y qué es lo que simbolizaba el pan, el vino y todo eso, ¿ok? Pues mira, ahora con eso en mente, tratemos de ponernos o proyectarnos en esto que estaba pasando. Los discípulos ya venían de tener esta imagen de haber estado con Jesús en la Santa Cena, ¿ok? Les explicó lo del vino, la sangre y su sacrificio, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa? Pues Jesús va con ellos al Getsemaní y a lo mejor dice, bueno, pues ¿qué tiene ahí? Bueno, miren, ¿qué quiere decir? Bueno, ¿qué significa que Jesús? Vamos a aprender un poquito acerca de este lugar. Miren, Getsemaní, cuyo nombre significa prensa de aceite según el hebreo, que es Gad Shmain, era un huerto al pie del Monte de los Olivos, al este de Jerusalén. Este lugar estaba probablemente rodeado de olivos y contenía instalaciones para extraer aceite. Un proceso que implicaba una presión extrema. No sé si han visto cómo es ese proceso. O no sé si han visto cuando también a ¿cuánto les gusta el café? ¿Aquí? ¿Nadie? Bueno, nomás a mí, Señor, soy el único pecador aquí. Bueno, si han visto cuando presionan el café, cuando van a hacer, por ejemplo, el expreso, y cómo después sale así el café, bueno, pues es una presión que también se utilizaba para extraer el aceite. Fíjense, era un proceso fuerte. Bueno, aquí no es casualidad que el Señor haya elegido este lugar. Esto nos recuerda la carga que nuestro Señor tuvo que enfrentar y toda la presión que Él vivió ahí.
Y hay algo más curioso acerca de esto. Miren, los olivos y su aceite, como ya lo sabemos, tal vez, tiene un gran significado para la cultura judía, ya que el aceite era usado, ¿saben? ¿Se acuerdan para qué era usado el aceite? Para ungir a los reyes, a los sacerdotes y a los objetos sagrados, ¿ok? Bueno, esto nos da un poquito más de riqueza a toda esta parte, a esta escena, pues Jesús, siendo el ungido, el Mesías, oró en un lugar asociado con un acto de unción y de sacrificio. No era casualidad. ¿Cuántos saben que Dios, nuestro Señor, no hace las cosas nada más a ver, no? O sea, Él todo, bueno, para darnos una enseñanza ahí bien interesante. Y bueno, además de eso, este era un lugar familiar para Jesús y sus discípulos. Los evangelios mencionan que Jesús, nuestro Señor Jesús y sus discípulos frecuentaban mucho este lugar, en el Monte de los Olivos. Y esto nos subraya que Jesús escogió un lugar de intimidad habitual para enfrentar su agonía, mostrándonos cómo un ambiente de oración constante puede ser vital en nuestros momentos también de prueba. Bueno, nuestro Señor Jesús nos enseña aquí, nunca nos lleva a un lugar nada más porque sí. ¿Sabían eso? Jesús no nos va a guiar a un lugar al que sea nada más porque sí. En este caso, se llevó a sus discípulos con él a este lugar. Lo hace siempre para darnos una lección. Por eso siempre nosotros debemos estar atentos y alerta de todo lo que nos pasa, de todo lo que vivimos. Siempre hay una lección que podemos aprender de todo. No podemos ignorar el hecho de que porque, bueno, pues hoy fue el lunes y mañana es martes, si Dios permite, y así. Siempre en cada situación. El otro día escuchaba que cada conversación es una oportunidad para presentar el Evangelio. ¿Sabía eso? Para hablarle a alguien, para acercar a alguien al Señor. Cada conversación es una oportunidad. Va a estar de cada quien de nosotros que conforme la guía del Señor aprovechar esas oportunidades. Entonces, Dios no nos lleva, el Señor no nos lleva a los lugares nada más porque si siempre lo hace para darnos una lección. Él tiene un propósito para todas las situaciones que vivimos y para todas las circunstancias que experimentamos. Dependiendo de la situación, la circunstancia, pero nosotros tenemos que siempre estar alertas y atentos a lo que Dios quiere enseñarnos. No es casualidad que la semana pasada prestó dinero a un familiar y no le pagaron. A lo mejor Dios quiere probar ahí algo en su corazón, ¿no? No es casualidad que usted perdió algo que quería mucho, algún objeto, una cadena, un collar, no sé qué le costó, no sé cuántos millones de dólares y no lo encuentra. Dios quiere probar algo ahí. Siempre debemos estar alertas. Aún fíjense, cuando venimos a la iglesia y a veces, ¿cuántos nos ha pasado que verdaderamente apartamos el tiempo, todo, y de todas maneras a veces pasan cosas, ¿sí o no? Ya chocaron en el Lázaro como todos los días, ¿no? Ya hay algo y estamos, no, y voy a llegar tarde y empezamos a desesperar, ¿no? Y el Señor nos dice, hay algo ahí que Dios quiere tratar. Entonces, nunca debemos dejar de pasar o pasar por desapercibido todas esas cosas. Siempre, siempre atentos a las lecciones del Señor. Entonces los apóstoles aprendieron del Maestro todo lo que era necesario para su vida. ¿Saben cómo? Siguiendo y viendo el ejemplo de su Maestro. ¿Cuántos seguimos y vemos el ejemplo de Jesús? ¿Sí? Así que cuando nos esté pasando algo, recordemos, bueno, yo estoy siguiendo a Jesús. ¿Qué es lo que Él quiere que aprenda aquí de esto? Que a veces es muy fácil decir, Señor, quita la prueba, quita el dolor, quita la enfermedad. Señor, quita esto, ya llévate aquel o aquella. O ya llévame a mí, dicen. Pero, ¿y qué hay de lo que Dios quiere enseñarnos ahí? ¿Qué hay de lo que Dios quiere, de la lección que Dios quiere darnos? Él está muy interesado, hermanos, en que nosotros podamos crecer y madurar y avanzar. Y Él va a permitir todo lo necesario para que eso pueda suceder. Nos van a ofender, nos van a traicionar, nos van a herir, pero todo eso es necesario para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. ¿Cuántos queremos el carácter de Cristo formado? ¿Sí? ¿Estamos dispuestos entonces a entrar en el Getsemaní? Jesús nos va a llevar, ¿ok? Versículo 37 dice, bueno, recordemos las palabras que el Señor Jesús dijo. Les dijo a todos les dijo que se quedaran ahí. Pero aquí hace una aclaración. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, otro evangelio lo aclara,
los tomó a ellos, fíjense, aparte de los demás, y con ellos, fíjense lo que pasó, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Nuestro Señor Jesús sabía, al tomarlos a ellos aparte y hacer esto, que ellos mirarían su sufrimiento. No lo hizo nada más para que, pues para que le dieran una palmada en la espalda. Bueno, fíjense, Jesús sabía que ellos lo iban a mirar así, pero quería que lo vieran para que esa imagen de Él se quedara grabada en sus corazones. De todo lo que tuvo que padecer para poder rescatarnos. Pero que a pesar de ese gran dolor, de esa gran aflicción, no retrocedió ni un paso. Jesús quería que sus discípulos vieran esa imagen de Él, de lo que Él tuvo que padecer, y que a pesar de todo, Él no retrocedió ni dio un paso atrás. En especial, pues, si pudiéramos rescatar algo, Pedro, ¿se acuerdan? Ok, después de la Santa Cena y antes de llegar aquí, Jesús les dice, ¿verdad?, que les anuncia la traición y todo. Y Pedro le dice al Señor, ¿se acuerdan? Aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré de ti. Yo te seguiré hasta la muerte, hasta el final. ¿Se acuerdan que dijo eso? Bueno, Pedro vio la imagen de Jesús que les quiso mostrar con el sufrimiento y el dolor que Él traía. Y siempre, hermanos, aquí hay algo muy interesante. Siempre asociamos que Pedro le falló al Señor solamente hasta que lo negó 3 veces. Y sí falló ahí, porque ahí se cumple la palabra de Dios. Pero Jesús le dijo que lo iba a negar 3 veces, porque así iba a pasar. Pero Pedro no solo le dijo eso porque sí, le quiso mostrar lo inestable que era en sus emociones todavía, y en sus convicciones y en su compromiso. Porque antes de negarlo 3 veces, lo vamos a leer. ¿Qué creen que pasó con ellos? Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer, ok, entonces leímos el 36, ok. Vamos a leer el 37 y el 38. Dice así: entonces, tomando a Pedro y los hijos de Zebedeo en el 37, ¿verdad?, comenzó a entristecerse y amargarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y aquí les dice a ellos 3: quedaos aquí y velad conmigo. ¿Okay? En el 38. Jesús llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan para que lo acompañaran, pero incluso ellos no pudieron entender plenamente la angustia del Señor, aunque lo vieron, porque les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Miren, en este punto Jesús experimentó una tremenda aflicción cuando, lo que vamos a leer después, sus discípulos no pudieron velar con Él. Nosotros, hermanos, como cristianos, podemos sentir a veces, como lo que vemos aquí, a una especie de decepción de otros, o a veces que estamos solos por la carga que llevamos, ¿no? Luchamos, hermanos, contra a veces una carga que parece incomprensible para otros. ¿Cuántos conocemos gente cercana a nosotros, amigos, familiares, que no entienden por qué nos dedicamos de la manera que lo hacemos a Dios? Que no entienden, pero tú qué haces en la iglesia, a ver, te dan dinero, ¿qué? ¿Sí o no? Cuando les han dicho eso, pero ¿por qué tanto tiempo? No entiendo. No, es que no entiendo. Y muchas de esas veces el que no nos comprendan, ¿verdad?, hace que muchos se alejen de nosotros. Pasamos por momentos también a veces de aislamiento debido a nuestras convicciones o circunstancias únicas. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que no es aquellos que se decían ser nuestros amigos ¿verdad?, hasta la muerte, decían, hoy ya no lo son, ¿sí o no? Hey, te invito a la iglesia. No, eso no es para mí, tú ya te quedaste loco y no sé qué. Pero en el mundo hasta se desvelaban con nosotros y nos dijeron cosas que como hermanos y no sé qué, y rockeros, metaleros por siempre y no sé qué. Y ahora los invitamos a la iglesia y ¿qué dicen? No, ¿pero por qué? Si aquí no es pues un lugar de mala muerte, ¿no? ¿Por qué allá sí y aquí no? Bueno, nos sentimos también, a veces podemos sentir
como esta aflicción, incluso por aquellos que nos aman, pero nosotros debemos seguir confiando en Dios. En momentos de prueba podemos sentirnos incomprendidos a veces, incluso por nuestros más cercanos, pero Jesús nos muestra que aunque enfrentemos soledad humana, podemos buscar el consuelo en nuestra comunión con Dios. Jesús les dijo que se quedaran a orar con Él, ¿se acuerdan? Pero ellos no pudieron cumplir. Pero vamos a leerlo en 39, fíjense lo que dice ahí. Entonces, recuerden que Pedro le había dicho, no, Señor, te seguiré hasta la muerte anteriormente, ¿no? No importa, yo no me voy a escandalizar de ti hasta lo último. Entonces les dice, quédense aquí. Y ya, ¿no? Vamos al 39. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Este momento, hermanos, refleja la lucha que había y la aflicción que estaba experimentando nuestro Señor en su naturaleza humana contra lo que tenía que hacer, contra la misión divina que Él tenía que cumplir. Aquí fue un momento de gran batalla espiritual para nuestro Señor, de gran momento de dolor y de aflicción, y nosotros, hermanos, también vamos a experimentar luchas similares. ¿Cómo? Cuando combatimos con las tentaciones persistentes que desafían nuestra fe. Todos los días, hermanos, somos objeto de nuestro enemigo, somos el blanco de nuestro enemigo. ¿Cuántos saben eso? Y él también va a hacer su parte para hacernos dudar, para hacernos, para distraernos. Pero tenemos que mantenernos. Podemos a veces estar muy afligidos al experimentar ciertos periodos, ¿verdad? O de constante prueba o aflicción, lo que puede a veces generar ansiedad en nosotros o incluso a veces duda. Que empezamos a dudar, que empezamos a no ver claro, ¿verdad? Señor, pero no veo aquí tu mano. Miren, yo creo que Jesús padeció tanto, dice Lucas, ¿se acuerdan? Que sudó como gotas. Esto científicamente es posible, pero él estaba tan afligido porque sabía lo que vendría, todo lo que él iba a padecer, todo lo que iba a sufrir. Hermanos, pero a pesar de todo eso, él sabía que tenía que continuar, él sabía que tenía que seguir avanzando. Jesús nos enseña, hermanos, que en esos momentos de oscuridad, de presión, de aflicción, de dolor, no debemos dejar de orar. No debemos dejar de ir en la intimidad con nuestro Padre. En la oración, hermanos, es nuestra arma más poderosa en nuestras batallas espirituales. La adoración genuina surge cuando en medio del conflicto podemos rendir nuestra voluntad a Dios. Jesús dijo, Señor, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga estoy parafraseando, que se haga tu voluntad. Esa frase, hermanos, es crucial, porque aunque él estaba sufriendo, sabía que por encima de todo se tiene que hacer y cumplir la voluntad de Dios. A veces no lo podemos comprender, a veces no lo podemos ver completamente, pero debemos entender que la voluntad de Dios se tiene que cumplir. ¿Cuántos tenemos buenos planes, buenos proyectos, cosas que nos gustaría hacer, lugares que nos gustaría ir y todo eso? Pero al final, hermanos, de todo eso tenemos que siempre decir, Señor, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Fíjense lo que dice este mismo versículo, lo voy a leer en otra versión, esta es la Nueva Traducción Viviente, fíjense. Dice, él se adelantó un poco más y se inclinó el rostro en tierra dice, y mientras oraba,
Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, aquí lo aclara porque dice esto, de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. A veces preguntamos, ¿cuántos queremos cumplir la voluntad de Dios? Y decimos, amén, ¿verdad? Bueno, ese amén que decimos que se haga la voluntad de Dios en mi vida, se va a ver probado también. Dios, nuestro Señor nos va a permitir experimentar este tipo de aflicciones y sufrimientos para darnos una lección y ver si de verdad estamos comprometidos a padecer hasta lo último para hacer la voluntad de Dios. Muchos no lo han hecho, muchos no lo hicieron, se quedaron a la mitad, otros han renunciado porque han visto y experimentado que es difícil, es arduo. ¿Cuánto tiempo tenemos, hermanos, que empezamos a seguir a Jesús? ¿Cuánto tiempo tenemos? Hermano, pues yo tengo ahí ya pedigrino, soy pterodáctilo del Evangelio. Bueno, hermanos, esto debe quedar claro en nosotros. No importa el tiempo ni el lugar en el que estemos, el Señor siempre nos va a recordar que por sobre todas las cosas tenemos que hacer su voluntad, aunque a veces eso duela, aunque a veces eso nos haga renunciar a cosas. El Señor siempre nos va a llevar a este punto. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ver las cosas, desear las cosas terrenales, cuando empezamos a desear cosas solamente a nivel terrenal, sin consultar a Dios, sin saber si Él quiere que hagamos o vayamos, nos vamos a meter en muchos problemas, hermanos. Por eso, aunque trabajamos, aunque hacemos muchas cosas, nuestra prioridad siempre es hacer la voluntad de Dios. Siempre esa debe ser. En nuestras batallas más intensas, en nuestros momentos más dolorosos, siempre debemos recordar que se tiene que hacer la voluntad de Dios. En medio del dolor, en medio de la aflicción, porque la voluntad de Dios es mejor que cualquiera de nuestros planes. Es mejor que cualquier idea que podamos tener, siempre va a ser así. Aun cuando las cosas difíciles impliquen un sacrificio personal. Vamos a seguir leyendo, fíjense más adelante. Ahí en el mismo vamos al 40. Entonces Jesús oró esto, pero él ya estaba muy afligido. Fíjense, y luego dice, vino luego a sus discípulos y dice, y los halló durmiendo. ¿Y a quién se dirigió? Y ya dijo a Pedro, aquel que le había dicho, Señor, yo te voy a seguir, no importa, llueve, truene, relampaguee, yo aquí voy a estar. ¿Cuántos a veces hemos dicho eso delante de Dios? No importa lo que venga, Señor, aquí yo te voy a ser fiel hasta el final. Pero no, todavía no lo había negado y ya había incumplido su palabra. ¿Dónde quedaron esas palabras? ¿Dónde quedó esa promesa? Dice, así que no habéis podido velar conmigo una hora. No han podido estar acompañándome una hora conmigo, les dijo. Me llama la atención que al que le dijo fue a Pedro, al que llamó, al que se dirigió. Tú, Pedro, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué? Hasta la muerte. Todavía no canta el gallo y ya con tus hechos me estás negando. Hermanos, a veces es muy fácil decir esto, ¿sí o no? No, yo hasta el último aliento. Y qué bueno que podamos tener esa convicción. Pero en cuanto terminamos de decir esas palabras, créanme, hermanos, se van a presentar situaciones que van a probar esa afirmación. Jesús les dijo ni siquiera una hora. A veces, hermanos, se nos hace muy fácil decir, no, pues el domingo de iglesia, ¿no? Una hora. Bueno, dos, porque a veces el pastor predica el evangelio eterno. Una hora, ay, pues sí. Pero a veces ni eso, hermano. Estamos aquí en el celular, estamos aquí y pensando en qué vamos a comer, estamos aquí y a ver cómo nos vamos a hacer para el gasto de la semana. En todas las cosas, menos en lo que deberíamos estar atentos. Versículo 41. Fíjense lo que les dice el Señor aquí.
no han podido velar conmigo una hora, no me han podido acompañar, ni siquiera una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Todos los días nos vamos a enfrentar a la debilidad de nuestra carne. Todos los días nos vamos a enfrentar al obstáculo que es todavía estar en esta condición en la que nos encontramos de debilidad, de esta naturaleza pecaminosa, que siempre va a buscar las salidas fáciles, que siempre va a querer hacer las cosas sin tanto rollo, como luego decimos, ¿no? Ay, como que para qué tanta oración, pues si de todas maneras voy a fallar. Esa no debe ser la actitud de un cristiano. Si ya sabemos que nuestra carne es débil, siempre, con más razón, debemos estar velando, llorando. Siempre alertas. Porque solo basta un segundo, hermanos, de descuido, de autoconfianza para ser derribados. Y luego dice el 42, otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuando enfrentamos decisiones, hermanos, este es un acto de obediencia absoluta. Fíjense aquí en esta parte. Este es un acto de obediencia absoluta que marcó la vida de nuestro Señor Jesús. Y fíjense lo que aplicándolo a nuestra vida, cómo marca esto en nuestras decisiones. Cuando tenemos que enfrentar decisiones que pueden alterar nuestra vida y requieren obediencia a Dios, en lugar de seguir nuestros propios deseos, podemos sentirnos de esta manera, como Jesús lo hizo. Por ejemplo, a veces vamos a tener que renunciar a un trabajo que hacen cosas que no se deben para no comprometer nuestra vida espiritual. A veces, ya dependiendo de la situación, puede que en el trabajo que estemos están haciendo cosas y nos damos cuenta, Dios permite que nos demos cuenta y hay que pedir la guía del Señor. Tenemos que permanecer firmes, hermanos, en la fe cuando otros nos puedan estar presionando para abandonar nuestras convicciones. Ay, sí, ¿por qué? Pero ¿qué pasa si vas para allá? ¿Qué pasa si haces eso? ¿A poco se enoja Dios? ¿A poco ya te va a caer un rayo si no vas hoy a la iglesia? No, hermanos, tenemos que permanecer firmes en nuestras convicciones. O también elegir perdonar a alguien que nos ha herido profundamente, aun cuando no lo sintamos o estemos en un proceso, ¿verdad?, de sanación, o que nuestras emociones, ¿verdad?, estén dañadas. Pero el Señor nos manda y nos llama a aprender a perdonar las ofensas que nos hagan, del color, del tamaño que sean. Enfrentamos decisiones similares cuando debemos elegir entre nuestros deseos y el llamado de Dios. Jesús nos muestra que la adoración aquí implica sacrificio y rendición total. ¿Estamos dispuestos a rendirnos completamente y a sacrificar lo que tengamos que sacrificar para obedecer el llamado de Dios? Jesús lo hizo. Hermano, ¿qué? Voy a dejar de trabajar ahorita. No estoy diciendo que se tenga que trabajar, sino que entendamos que el principio es estar dispuestos a dar, a entregar en sacrificio lo que Dios nos pida. Sea lo que sea, puede ser cualquier cosa. ¿Se acuerdan cuando Dios le pidió a su hijo a Abraham? ¿Se acuerdan de esa historia? No me imagino qué habrá pensado Abraham, pero ¿cuánto tardó en que se cumpliera la promesa? ¿Cuántos días y noches de tal vez desesperación, incluso a veces de duda? Ay, Dios ya se tardó. Y de repente nace Isaac. Y yo creo que alabó a Dios, ¿no? Abraham.
pero después Dios se lo pide para probar su corazón. Pero Abraham pues se lo entregó. Bueno, nosotros de esa manera tenemos que estar dispuestos a sacrificar lo que sea necesario para agradar a Dios. Ay, hermanos, se oye bien feo esto. Miren, no estoy diciendo que todos los días va a ser, ¿verdad? El apocalipsis en su casa, no. Pero una actitud que debemos tener clara, hermanos, que no se nos debe olvidar, que vamos a experimentar situaciones que nos van a llevar a tomar una decisión. Lo que Dios quiere o lo que yo quiero. ¿Qué vale más? ¿Qué es más provechoso? ¿Qué será más importante? ¿Lo que yo quiero hacer o lo que Dios quiere que haga? Yo he visto, hermanos, se lo digo con todo el corazón, cuando se ha dado el consejo, cuando se ha dado la instrucción a hermanos, no hagas esto, hermano. Hemos orado por hermanos y desobedecen y hacen y han hecho lo que han querido y no han conseguido lo que anhelaban. A veces pensamos que podemos verdaderamente ganarle a Dios, si no va a adelantarnos al proceso. No, hermanos, no es así. Ay, hermano, mejor hablarnos de los tigres de Bengala, del cielo y no sé. Mire, pues todavía estamos en la tierra, ¿sabía? Todavía estamos aquí. Tóquese, mire, todavía estamos aquí. No estamos allá. Ya cuando estemos allá, pues allá ni le voy a explicar nada, ya vamos a adorar a Dios. Allá lo va a ser lo más hermoso. Pero mientras aquí Dios, vamos a aprender a amar su santidad, el andar como es digno, el vivir para Él a través de todas estas cosas, de todas estas situaciones. Pero bueno, fíjense, vamos a seguir leyendo entonces el versículo que nos quedamos 43, dice así. Bueno, Jesús les dice en el 41, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu de verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez, ¿y qué pasó? Y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Jesús regresa con sus discípulos y los encuentra dormidos otra vez. Ya los había encontrado dormidos una vez y los volvió a encontrar dormidos. Aunque aquí no se explica, ¿verdad? No se detalla en este versículo algún sufrimiento, sabemos que su dolor físico y espiritual se estaba intensificando por lo que vendría. En Lucas 22:44 dice que sudó como gotas de sangre. Miren, aunque el versículo usa una figura retórica que es un símil, como gotas de sangre, la realidad es que científicamente es posible sudar gotas de sangre por cuando el estrés y cuando la presión que estamos viviendo es muy, muy grande. Sí es posible, eso sí es posible. No me imagino todo el peso que estaba cargando nuestro Señor ahí. Esto nos muestra la magnitud de su angustia. Hermanos, a veces las enfermedades graves o el dolor físico o emocional nos pueden llevar a sentirnos desamparados. Como cuando, ¿verdad?, vienen esas cosas. En esos momentos, nuestra adoración consiste en confiar en el plan de Dios. Incluso si no lo entendemos. Porque adorar a Dios no se trata de entenderlo todo, sino de creerlo todo y vivir y hacer lo que Dios nos pide, y después podremos entender por qué. Pero primero es la fe, primero es creer para poder vivir. Hermanos, luchar con una enfermedad crónica o terminal puede ser bastante desgastante y puede causar aflicción constante, claro que sí. Pero a pesar de eso, nosotros podemos aprender a adorar a Dios. En medio de todo eso, eso no es obstáculo para poder adorar a Dios. No es fácil, claro que no, pero Dios nos ayuda a pesar de todo eso.
¿Cuántos nos hemos enfermado? ¿Sí? ¿Cuántos nos enfermamos? Yo me enfermo también, no creo que no nos pasa. Pero en medio de todo eso, nuestra actitud siempre debe estar en darle siempre la gloria a Dios, en darle su lugar a Dios. Creer que Él puede sanarnos, que Él es más grande que cualquier enfermedad, lo cantamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y a pesar de lo que pase, de lo que venga, mantenernos en ese compromiso. Ah, hermano, pues es que el otro día me ponchó el calcetín y no me duele bien aquí, no voy a ir. Bueno, yo no le estoy pidiendo que haga algo sobrehumano, ni algo sobrenatural, ni que venga flotando en el agua, ni nada. Pero que si algún momento nos llegamos a enfermar, nos llegamos o nos diagnostican alguna enfermedad, hermanos, que nuestra actitud no cambie, que nuestro compromiso no decaiga, que confiemos en Dios, que creamos en Él. Perder a un ser querido también y aún y rendir al medio de todo eso alabanza a Dios es un duelo, es algo bien difícil, pero Dios nos da el consuelo y la paz para poder hacerlo. Se puede alabar a Dios en cualquier circunstancia. ¿Usted lo cree? Se puede adorar a Dios. Jesús lo hizo. Soportar el rechazo o la marginación también debido a la fe. A veces, ya lo sabemos, se pueden burlar de nosotros por ser cristianos. Por eso a veces los jóvenes no dicen que son cristianos. Ay, pero yo les digo, no, pues, ¿qué tiene que digas que eres cristiano? ¿Qué vergüenza sería de que te encuentren robando, ¿sí o no? ¿Eh? Pero por ser cristiano, no. Cuando enfrentamos sufrimiento, ¿verdad? Jesús nos enseña algo muy importante, a acudir a nuestro Padre siempre. ¿Cómo? Con honestidad y confianza, porque lo vamos a ir explicando, lo voy a explicar más al final, pero Jesús ora 3 veces esto. Pero hay una razón por la cual lo hizo. Nuestra adoración en esos momentos consiste en entregarle nuestro dolor y seguir confiando en el plan del Señor. Hermano, entrégale su dolor a Dios, entrégale su enfermedad a Dios, es decir, todo lo que está padeciendo, y en medio de todo eso que Dios, dejemos que Dios nos enseñe lo que quiere enseñarnos. Creemos que Dios puede sanarnos, pero se acuerdan, lo vuelvo a repetir, lo que dije, a mí me sigue bendiciendo mucho esa historia de los jóvenes amigos de Daniel, que no se rindieron ante la estatua y aún que Dios no los librara, dijeron, no se iban a rendir, porque para ellos era claro quién era su Dios, para ellos estaba claro a quién debían de servir, no importa que vivieran en los lujos de Babilonia, porque ellos tenían buenos trabajos. ¿Sí sabía eso? Estos 3 jóvenes junto con Daniel tenían trabajos en el gobierno de Babilonia, eran buenos, es como trabajar aquí en el gobierno, imagínense, trabajar aquí en el gobierno, que se le conceda ahí en la PGR o en el Palacio Municipal. Y que un día diga a la presidenta, ¿sabes qué? A partir de ahora todos los días se van a hincar ante esta estatua y el que no lo haga, a la cárcel o tal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí nos vamos a postrar o no? Bueno, ellos dijeron, no nos vamos a postrar, porque Dios nos puede librar y aunque no lo haga, Él es lo suficientemente real para nosotros como para rendirnos a la primera estatua que nos pongan enfrente. Hermanos, no desconfiemos. Sé que el dolor es duro, es difícil, pero confiemos. Jesús lo dijo, ¿se acuerdan? En el mundo van a tener aflicción, van a experimentar dolor, traiciones, ofensas, abandono, pero confíen en mí, porque yo ya vencí. ¿Cuántos creen que Él ya venció? ¿Sí? Vámonos al 45, dice del mismo pasaje donde estamos. Bueno, 44, y dejándolos se fue. Fíjense que los volvió a encontrar dormidos, pero ya no les dijo nada. Bueno, pues ya. Fíjense, estaban cargados de sueño los ojos de ellos, y ya no los exhortó aquí. Aquí ya no los exhortó. Miren, el Señor conoce nuestra debilidad, sabe que nuestro cuerpo se cansa. Sabe que hay un punto en el que estas fuerzas físicas llegan, ¿no? Pero eso no quita nuestra responsabilidad de hacerlo honesta e íntegramente siempre,
el orar, el estudiar la palabra de Dios. Dios conoce nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Por eso nos delega las cosas que nos delega. Pero si nosotros no somos responsables con nuestro tiempo, si nosotros no somos responsables con nuestras actividades, ¿cómo vamos a poder velar o vamos a poder mantener una vida activa de oración, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poder mantenernos atentos a la palabra de Dios si vivimos de excesos? Si siempre nos desvelamos, si comemos a deshoras, a muy altas horas de la noche, si no cuidamos nuestro templo, ya lo aprendimos, ¿se acuerdan? En las clases, si no cuidamos el cuerpo que Dios nos dio, ¿cómo vamos a ser efectivos para la obra de Dios? ¿Cómo vamos a poder cumplir en la manera en que Dios quiere si nosotros no somos responsables por lo que hacemos, con lo que hacemos y cómo lo hacemos? Claro que Dios nos da de sus fuerzas, pero si siempre estamos abusando de nuestros cuerpos, ¿qué va a pasar? Si ya sabe, hermano, que le hace daño comer camarones, hermano, pues no coma, ¿verdad? Tenemos que tener esa... Pero bueno, aquí Jesús ya nos exhortó, porque ya estaban muy cansados. Pero fíjense, ¿qué hizo? Y dejándolos, pues ya los encontró. Dijo, bueno, pues se desvelaron viendo la serie de los narcos estos, pues ni modo, voy a ir a orar, ¿no? Hermanos, lo que aprendimos en el desafío del ministerio es que a veces por la pereza o por los excesos nos perdemos de tiempo de comunión con Dios, tiempo que cosas que Dios quiere enseñarnos, que Dios quiere mostrarnos, y nosotros ahí desvelándonos en cosas que no, hermanos. Y dejándolos, dice, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Okay? 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. En este punto, hermanos, acepta plenamente, se entiende que Jesús nos enseña que ya Él nos dice, que nos recuerda que su misión se va a cumplir. Y está dispuesto, nos muestra que está dispuesto a enfrentar la cruz por la redención del mundo. A veces seguir el propósito de Dios tiene para nuestra vida nos lleva a lugares incómodos. ¿Cuántos saben eso? O a veces desconocidos, como lo vemos aquí. Porque ¿qué seguía después del Getsemaní? ¿Sabe qué seguía? La cruz. Jesús sabía lo que seguía. Pero lo repito, no lo quiero desanimar, hermanos. Seguir el propósito de Dios nos puede llevar a lugares incómodos o desconocidos. Responder a un llamado, por ejemplo, ¿qué puede ser una aplicación de esto? Responder a un llamado misionero en condiciones difíciles o peligrosas. ¿Hay misioneros aquí o no? A lo mejor Dios lo llama, hermano, a ir a predicar a La Robledo, no sé. Allá lugares donde no hay internet. A ver, ¿cómo sería su vida un día sin internet? Si pudiera seguir ser cristiano o no. ¿Sí? ¿Sí son cristianos sin internet o no? Sí somos, dijo el otro, sin internet. Hay cristianos que solamente lo son online, ¿sabía eso? Más publican versículos, pero no los viven. Bueno, que Dios nos llame a eso, a responder al llamado de Dios. Y en lugares donde hay situaciones bien difíciles y peligrosas, hay lugares que al día de hoy siguen encarcelando cristianos, siguen matando a cristianos el día de hoy. En los estados islámicos, en los estados comunistas como Corea del Norte. Imagínese, hermano, que un día el Señor le diga, a ver, vámonos. Si vamos o no vamos, ¿sí? Ay, se hicieron la cara así como de que, ay, déjame que me lo confirme el Señor, ¿no? Tomar una responsabilidad, hermanos, en la iglesia también requiere sacrificio. ¿Cuántos saben eso? Tiempo y entrega. Sabemos que el servicio a Dios no solo es participar aquí, es toda nuestra vida. Pero, casi no lo decimos, pero
pero sí también haciendo algo aquí dentro de la iglesia. Y nuestro corazón tiene que estar dispuesto a sacrificarlo, el tiempo, la energía, ¿verdad? De entregar para la obra del Señor, para la obra del ministerio. Sí, hermanos. Se requiere fe, se requiere confianza en Dios, determinación para mantenerse hasta, pues hasta que el Señor nos mueva, ¿sí o no? Nos ponga en otro lugar o conforme sea el llamado que nos haya dado. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque puede que, no digo que para todos, pero puede haber o puede llegar el día en que a lo mejor Dios lo llame al servicio. Y se requiere todo esto. Pero tenemos que estar dispuestos a entregar. ¿Qué más puede ser un ejemplo de esto? Bueno, por ejemplo, trabajar para nosotros, para reconciliar alguna relación que esté rota con algún familiar. ¿Cuántos hemos hecho esta labor? También se requiere esa entrega, ese sacrificio. O servir a veces en contextos donde puede que a veces seamos rechazados. Jesús nos enseña que cumplir el llamado de Dios es doloroso y puede ser muy doloroso, ¿sí o no? Pero siempre tiene un propósito mayor. Nuestra adoración se demuestra al obedecer, confiando en que Dios usa nuestras pruebas para formar su carácter en nosotros y para darle toda la gloria a Él. Es ahí donde se va a formar. Es ahí donde, ¿sabe cómo se forman las piedras que salen del océano? En el fondo. Mientras más hondo, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Esté nadando, más presión hay. Y es donde hay tanta presión que se forman. Han agarrado, se han traído piedras de la playa. Sí, quien ha traído recuerdos de allá del. Pues esas piedras, así como usted las ve, que muchos las lijan, ¿no? Para que se miren bien bonitas. Esas se forman en la presión del fondo del mar. En la presión se forman. Las rocas fuertes. Si no me cree, hágase así un día para que vea que sí está bien fuerte la roca. Ahí Dios nos va a formar, hermanos, en la profundidad de la prueba. Para mantenernos firmes para lo que viene después. Sí, porque el chiste no es estar sufriendo, es para mantenernos firmes para lo que viene después. Vuelvo a leer el 46, un pedazo. Levantados, vamos, aquí se acerca el que me entrega. Con estas palabras, fíjense, porque aquí la adoración la enfrentamos en la persecución también a causa de la fe. Con estas palabras enfrenta su arresto, fíjense, y los eventos que culminarán con la crucifixión del Señor. Jesús no huye, sino que enfrenta la persecución con confianza, con fe, con valentía y sumisión al plan del Padre. Porque a veces pensamos que para nosotros va a ser diferente. Los cristianos en muchas partes del mundo enfrentan persecución en algunos lugares que obligan a veces a decidir entre su seguridad o su fidelidad a Cristo. Aunque tal vez no todos experimentaremos ese nivel en este momento de persecución, podemos enfrentar otros tipos de desafíos. Por ejemplo, podemos ser ridiculizados o excluidos socialmente por nuestras creencias. Hay gente que a veces se burla de nosotros. O afrontar consecuencias legales o laborales por defender valores cristianos. Y eso sí se viene un poco fuerte. ¿Cuántos saben que cada vez está más difícil con todo el avance de la izquierda aquí en México? Que van a aprobarse leyes, que se van a estar aprobando leyes y cosas, reformas que van a comprometer nuestros valores y nuestros principios cristianos. Pues ahí nos vemos en el hongo, hermanos. Nos van a comprometer, que nos van a comprometer. Bueno, también, hermanos, tenemos que mantenernos fiel a la verdad de Cristo, incluso cuando a veces eso nos
nos cause que nos puedan amenazar con un daño. En algunos lugares aquí en México, donde está muy fuerte el tema del crimen organizado, todo lo del narcotráfico, hemos sabido de casos de que han amenazado a pastores por estar predicando. Y hemos conocido cosas, hemos conocido que algunos han vivido cosas muy feas, muy fuertes, por hacer la obra del Señor en esos lugares. Pero no se nos debe olvidar, hermanos, que este mundo no es nuestro hogar. Este no es el paraíso. Aquí no está el paraíso que Dios nos promete. Por eso Pablo decía, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no? Lo que antes vivía en la carne ya quedó atrás. Ahora todo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió por mí. Cuando enfrentamos entonces esta persecución por nuestra fe, Jesús nos muestra que podemos, a pesar de todo eso, adorar a Dios con valentía y confiando en que su justicia prevalecerá. Nada, ningún trabajo en el Señor es en vano, hermanos. Que no lo veamos a veces como quisiéramos, no significa que Dios no vaya, ¿verdad? Tenemos que ser fieles a pesar de lo que vemos o de lo que no vemos. Pero bueno, ¿qué podemos aprender de la adoración de Jesús en el Getsemaní? Que podemos adorar a Dios, aunque a veces podamos sentirnos solos o incomprendidos, como lo vimos en los versículos 36 al 38. Jesús ya llamó a sus discípulos, pero al final ellos lo abandonaron. En nuestras batallas intensas nuestras batallas espirituales más intensas, en las decisiones difíciles que implican un sacrificio personal, van a suceder, hermanos, situaciones que nos van a llevar a tener que tomar una decisión difícil. Digo difícil porque a veces nos gana, ¿verdad?, mucho el sentimiento, pero van a venir, hermanos. Enfrentar la enfermedad. Vamos a veces enfrentar enfermedad, hermanos. Jesús soportó una angustia abrumadora, hermanos. Cumplir un llamado difícil. Jesús aceptó y entendió que esa era su misión. Y persecución por la fe. Jesús sabía que lo iban a arrestar y no huyó y enfrentó eso. Aplicación y conclusión, hermanos. En nuestra adoración, en esta adoración del Getsemaní, lo primero que podemos aprender y recordar es que tenemos un llamado a la oración honesta. Hermano, si usted o yo está hoy, lo voy a decir de esta manera, si yo estoy viviendo una temporada difícil que pueden despertar temores o incluso ideas en mi mente, yo debo de ir a Dios a decirle: Señor, no sé, aquí la verdad no tengo las palabras, pero ¿qué debo hacer? Yo sé que a veces lo digo porque es bien difícil, hermano, y oremos todos por esto mucho, hermanos. Yo creo que lo hacen, pero lo quiero mencionar de igual manera. Oremos, lo digo en ese sentido, porque de alguna manera lo es. Oremos por nuestros hijos y oremos unos por otros por los que son padres, porque no es todo un desafío, ¿sí o no, papás? ¿Verdad? Cuando su hijo, su hija, ¿verdad?, está en la edad de la obediencia, en la adolescencia, y cómo es, ¿no? Y a veces eso yo lo he visto, y eso puede causar aflicción en el corazón, hermanos. Y ahí también es donde podemos ir a Dios. Señor, yo no quiero que haga esto, no quiero que vaya para allá, pero guíame. No quiero ser yo, sino que seas tú a través de mí, para que él, ella, te pueda conocer a ti. A mí ya me conoce, ya sabe cómo soy, pero que te conozca a ti. En esas situaciones, lo primero que somos llamados es a tener una oración honesta. Hermanos, si hay algo que nos está afligiendo hasta el alma, hay que expresarlo en honestidad a Dios y pedir su guía y su ayuda y su fortaleza.
No esperar a que se abra el cielo y caiga algo y aquí no, o sea, es ir. ¿A qué fue Jesús al Getsemaní? A orar, a ir a su Padre. No a esperar a que bajara un ángel y le dijera, no, yo voy a hacerlo. No, fue a encontrarse con su Padre. ¿Qué más? La importancia de un lugar de oración constante. Hermanos, encuentre un lugar, haga un lugar que sea su Getsemaní, donde enfrente sus batallas. Un lugar donde siempre nos encontremos con Dios. Hagamos eso, pero de manera constante. No, hermanos, es que yo nomás tengo un cuarto en la que puedes ir en la silla, hermano, donde sea, en el baño, en el carro. ¿Cuántos han orado en el carro? En el carro, en la noche, a lo mejor ahí donde nadie lo vea ya, ahí puede ser su Getsemaní. Y la adoración en el Getsemaní es la obediencia. Debemos aprender que la verdadera adoración se expresa en rendir nuestra voluntad a Dios, aun cuando eso signifique pasar por un Getsemaní personal. Amén. ¿Vamos a entrar al Getsemaní entonces? ¿Sí? No, hermano, a mí espérenme para... Mire, cierro con esto. ¿Por qué no en lo que nos ponemos de pie para orar, para empezar con la oración? Miren, la oración no es una fórmula mágica, también es un proceso. La experiencia de nuestro Señor Jesús muestra que la oración, hermanos, no se trata de que Dios nos va a decir todo instantáneamente, es un proceso. A veces ese proceso implica entrega y aceptación y requiere persistencia y sinceridad con Dios. Refiriéndome a por qué Jesús oró 3 veces lo mismo. Ya lo dijimos, que ser honestos. Jesús no ocultó lo que sentía y cómo se sentía, ni su deseo, ¿verdad? De cómo él estaba afligiéndose. Porque dijo, si es posible, pero que se haga tu voluntad. Esto nos enseña que podemos ser completamente honestos y sinceros delante de Dios, incluso en nuestras dudas, en nuestros miedos o en nuestros deseos, pero eso lo tenemos que decir a Dios. La oración es un momento en el que le podemos abrir el corazón a Dios también. Rendición. La rendición requiere repetición, hermanos. Como Jesús oró 3 veces, nosotros también debemos perseverar en rendirnos a la voluntad de Dios, especialmente cuando sus planes parecen muy desafiantes. La repetición no significa falta de fe, hermanos. Fíjense por qué Jesús oró 3 veces. No, sino un compromiso continuo de confiar en Él. Por eso vamos a Él en oración. Y la oración nos va a preparar para la acción. Después de orar 3 veces, ¿qué pasó? Jesús se levanta con una resolución firme. Les dijo, levantaos, he aquí, ahí viene el que me entrega. Esto muestra que la oración no solo nos consuela, sino que también a través de la oración Dios nos va a fortalecer para enfrentar todo lo que viene. Hermanos, pero yo siempre no entiendo por qué ando así. Hermano, hay que orar. ¿Queremos estar firmes en las pruebas, en las situaciones difíciles? Oremos. Oremos. No siempre vamos a recibir el sí de Dios. Jesús oró 3 veces, ¿se acuerdan? Jesús fue al Padre para pedir lo que ya leímos, pero no, eso no evitó la cruz. ¿Sí me entiendo con esta analogía? Pero ¿qué sí fue lo que pasó? No evitó la cruz, no se evitó la cruz, pero fue fortalecido.
para cumplir el propósito. Esto enseña que la oración no es para cambiar los planes de Dios, sino para alinear nuestra voluntad a la suya, confiando en que su propósito es perfecto. Siempre es así. Así que vamos a orar para terminar y voy a dar lugar para iniciar con la oración. No sé si se va a dar un tiempo o algo. Pero en ese Getsemaní en el que a lo mejor usted y yo estamos en este momento, ahí hablemos con el Padre. Lloremos si es necesario. Rindámonos. Pero no nos vayamos, no nos levantemos de ese lugar hasta escuchar la respuesta de Dios. Hasta recibir la fortaleza. Hasta recibir lo que Dios tenga que darnos. No se vaya, hermanos. Bueno, Señor, ahí cuando quieras, buenas noches. No, hay que permanecer hasta escuchar la orden de Dios. Jesús no se levantó hasta que recibió de parte de Dios lo que tenía que recibir. Amén. Oremos. Dios Padre, aquí estamos una vez más delante de tu presencia. Tú conoces todo, nuestros corazones, nuestros deseos, nuestras aflicciones, nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Queremos pedirte perdón cuando no hemos podido velar lo necesario, lo que nos toca, cuando no hemos podido estar como deberíamos, Señor. Pero aquí estamos delante de ti, reconociendo que sí hemos fallado, pero que te necesitamos, Señor. Y sé que sabemos y entendemos por lo que tu palabra nos enseña que va a ser difícil a veces más que eso, pero confiamos en quién eres tú. Confiamos en que tú todo lo permites con un propósito para nuestras vidas, para formarnos, para guiarnos, para instruirnos. Lo creemos, Señor. Si tal vez hay alguien o habemos alguien que a lo mejor esté dudando, Padre, yo te ruego que hables a nuestro corazón, para que disipes esas dudas, para que confrontes ese pecado, para que nos muestres lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer, Señor. Aquí en este momento y en este Getsemaní que podamos estar atravesando, Padre mío, que se haga tu voluntad, que no se haga la nuestra, que no se haga mi voluntad, que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieras, lo que tú deseas. En cuanto a nosotros, en cuanto a mí, concédenos, Padre, la fortaleza, la pasión para vivir para ti. En todo momento, en toda circunstancia. Yo oro si hay alguna aflicción en nuestro corazón que nos esté haciendo dudar, Padre, ministra nuestro corazón. Si hay alguien que ha venido con alguna dolencia, alguna enfermedad, Padre, fortalécenos. Si hay alguien que a lo mejor siente que no ha dado un fruto, que no ve nada, Padre, muéstranos si a lo mejor estamos haciendo algo mal. Si nos hace falta verdaderamente comprometernos contigo, porque es fácil quejarnos cuando no hay compromiso. Muéstranos, Padre, ministranos conforme sea tu voluntad, conforme a las verdades de tu palabra, conforme a la situación que estamos viviendo y conforme al llamado que tú hayas hecho a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos...